Hola, ¿cómo están? Nuevamente, ahora vamos a hablar del tema diferente al que hablamos la vez pasada. Vamos a hablar de la identificación del talento humano, o si ustedes quieren llamarle selección del talento humano, ¿sí? Las empresas han entendido que es muy importante el poder seleccionar personas capacitadas. Entonces, para poder hacer eso, lo que nosotros vamos a el día de hoy hacer es un pantallazo de cómo debe ser un ideal, no es una receta, es un ideal de que usted puede utilizar y moldear para hacer un proceso de selección para cualquier puesto. Entonces, vamos entrando al tema y veamos lo siguiente, ¿sí? Este proceso de selección tiene como base, ¿sí?, el proceso de reclutamiento, ya lo habíamos dicho. El reclutamiento más la selección consisten en el ingreso del talento humano a la organización y el ingreso de personas competentes, de personas capaces. A su vez, ese proceso de reclutamiento y selección, ya como lo habíamos visto, atrae el proceso de reclutamiento. En cambio, el proceso de selección lo que va a hacer es escoger, seleccionar, filtrar a las personas con las competencias que la organización necesita. Los clasificará, los ordenará y hará un proceso de selección para lograr esto, incorporar a personas. Entonces, nuestro proceso de selección va a solucionar dos problemas rapidísimos. Que la persona se adecúe a su trabajo, es decir, una persona que no ha sido bien seleccionada va a tardar tiempo en adecuarse al trabajo. Una persona que ha sido bien seleccionada no va a tardar. Y la eficiencia y la eficacia de la persona del puesto. Una persona con un perfil adecuado, de acuerdo al puesto, pues va a poder desempeñarse bien. ¿Qué más? Esto, obviamente, bajo una pirámide que tiene dos elementos fundamentales, el análisis del puesto y el reclutamiento, que lo que busca es simplemente cubrir esas expectativas que tiene la organización. Dicho de una forma amigable, ¿sí?, el proceso empieza en el análisis y descripción de los puestos. Yo no puedo seleccionar si no tengo el perfil del puesto, no tengo los estándares deseados para la actividad y no tengo las especificaciones de las personas. Entonces, si yo tengo todo eso, ya en el proceso de selección, como el reclutamiento me ha traído los candidatos, yo puedo hacer comparación para verificar si el perfil y la persona, ¿sí?, en cierta forma, tienen lo que pide el puesto. Ahora, el proceso de selección no es más que un proceso de comparación, ¿sí? Y los modelos de selección han cambiado bastante. Antes se hablaba de los modelos con base en los puestos, hoy se habla en los modelos con base en las competencias. Lo que buscamos es sumar competencias a la organización, ¿sí? Personas más competentes, con competencias específicas. Entonces, quiero mostrarles más adelante un poco esto, ¿sí? Les decía, el proceso de selección es la comparación entre el perfil del puesto y las características que tiene el candidato. Ustedes pueden ver lo que requiere el puesto, lo que tiene el candidato. Para revisar nosotros lo que requiere el puesto, hemos visto la parte del diseño de los puestos o también análisis y descripción de puestos, para poder, a través de las técnicas, seleccionar. Estos modelos son modelos que las organizaciones han utilizado mucho. El último modelo es el modelo el que se está trabajando en la actualidad, es un modelo basado en competencias, es decir, los candidatos ya no van solamente a posiblemente ocupar un puesto, sino van a sumar competencias a la organización, ¿sí? Entonces, nuestro proceso de selección lo que va a hacer es buscar identificar las características personales del candidato. Observen ustedes todo eso que nosotros tenemos, ¿sí? Porque cuando ustedes lo pongan en práctica van a tener que en cierta forma tener una visión general y mucho más específica de esto que tenemos acá. Como les había dicho, miren lo que tenemos nosotros aquí. Acá abajo tenemos las técnicas de selección, que puede ser a través de entrevista, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, personalidad, técnicas de simulación, pero un insumo antes se necesita, es decir, descripción y análisis, análisis del puesto, solicitud de personal, para recién hacer una ficha de especificación de los puestos y poder definir qué técnica vamos a utilizar. Quiero que avancemos al mapa, ¿sí? Se habla mucho de competencias hoy en día,
Podemos revisar un poco más a Marta Ales hablando de las competencias, tiene glosarios, diccionarios. Según lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, una alternativa es separar las competencias en 4 niveles. Esto es obviamente una alternativa, hay otras alternativas más, competencias individuales de la persona, competencias administrativas en el puesto ya, competencias funcionales respecto a lo que el individuo va a hacer en su puesto de trabajo y las competencias esenciales de la organización, ¿sí? Y se puede hacer todo un cúmulo acá de competencias, ¿sí? Se podría desglosar. ¿Qué competencias requiere la organización? ¿Qué competencias funcionales requiere? ¿O qué competencias individuales? Hoy en día ha variado mucho eso, ¿no? Entonces vamos a algo mucho más interesante. ¿Qué es una competencia? Este cuadro de repente no lo comprenden, ¿sí? ¿Qué es una competencia? Una competencia es lo que una persona tiene, ¿sí? Que en cierta forma son características innatas que el individuo tiene desde su nacimiento, que ha formado, ¿sí? Y características adquiridas por habilidades que se han aprendido. Todo eso forma el conjunto de habilidades, conocimientos, juicios, actitudes, que en cierta forma ese conjunto de conocimientos que nosotros tenemos son influenciados por las organizaciones en las que hemos trabajado o por las influencias ambientales, la familia, grupos sociales, la comunidad o en la organización, la cultura que estos tienen, el estilo de administración, los jefes que has tenido, lo cual define la competencia o las competencias que usted va a tener y que en cierta forma, miren, da valor económico para la organización y valor social para la persona. Quiero que nos concentremos ahora un poco más adelante. Vamos a ir un poco más adelante ya al proceso de selección de personal, donde tenemos los siguientes elementos. Tenemos 8 elementos, la recepción preliminar de solicitudes. Y yo me voy a quedar con este cuadro hasta el final, ¿sí? En la recepción preliminar de solicitudes, lo que se hace es recibir los currículums, los files, revisar el sistema, ¿sí? Que en el reclutamiento se ha dicho, envíe así, envíe en sobre, envíe en digital, ¿no? Llene en la página web de la institución los datos que requiere. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una recepción preliminar de estos documentos. Si va a ser en físico, va a requerir una entrevista muy informal, en la cual yo voy a recibir los documentos de los interesados, de los candidatos, y voy a hacer ya una, digámoslo así, preselección. Después voy a revisar según el formato. Yo ya voy seleccionando en este primer paso. ¿Cumple o no cumple con lo que yo he pedido, con lo que el anuncio decía que requería? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, el famoso currículum vitae, ¿no? Vamos a revisar si tiene la forma, si tiene el contenido, si tiene los años, la antigüedad, la experiencia, ¿no? Que se requiere. Una vez que hemos hecho eso, hemos depurado en documento, en el sistema, todo aquello que digámoslo así, no se requiere, pasamos a las pruebas de idoneidad. Acá nosotros podemos aplicar un montón de pruebas, ¿sí? Desde las mismas pruebas de conocimiento, y eso dependería de la organización en la que usted trabaja. Podrían ser pruebas psicológicas, psicométricas, podrían ser simulaciones, el role-playing. Podríamos nosotros, de acuerdo al puesto, ¿sí? Definir qué vamos a utilizar. Y este proceso depende del puesto, el cual nosotros estamos queriendo ocupar. Después de haber hecho eso, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de entrevista. Tenemos entrevistas estructuradas, no estructuradas, tenemos entrevistas mixtas, es decir, entrevistas que hay espacios para que usted pueda hacer preguntas que en ese momento son necesarias y que tienen ya preguntas diseñadas. Podemos nosotros utilizar entrevistas de competencias, ¿no? Entrevistas conductuales, que son entrevistas muy diferentes a las entrevistas que nosotros podemos tener. Es decir, la entrevista muchas empresas la han organizado y la entrevista tiene un proceso muy interesante de 5 elementos también, que empieza desde la preparación de la entrevista, es decir, definir qué tipo de entrevista vas a utilizar, preparar al entrevistador. Segundo, preparar un ambiente físico, un ambiente psicológico adecuado para la transferencia de información, porque recordemos que la entrevista, ¿sí?, es una forma muy útil y muy utilizada hasta ahora para poder seleccionar personal.
Tú ves muchas características, tú ves muchos detalles cuando te sientas o cuando estás parado frente a frente con la persona que vas a entrevistar. Puede variar mucho la entrevista. Se ha visto entrevistas de la siguiente forma: candidato y entrevistador. Una vez que el entrevistador se ha preparado el ambiente físico, ha preparado el ambiente psicológico, lo que nosotros vamos a pasar a hacer después es hacer la entrevista, la transferencia de la información, ¿sí? La transferencia. La experiencia nos dicta que si usted ya ha trabajado bastante con esto, pues lo que va a tener es mucha experiencia y no va a necesitar mucho siempre preparar su entrevista. Cuando esté entrevistando, nunca tenga la entrevista a mano y esté calificando lo que el candidato le dice, ¿no? Hágalo al final. Y si tiene algún compañero con el que ha entrevistado, discuta acerca de los resultados, de lo que ha observado. Después de haber entrevistado, nosotros vamos a verificar los datos que hemos visto en el currículum: llamadas a las organizaciones en las que él ha trabajado. Puede decirnos que quiso cambiar de trabajo, pero de repente no quiso cambiar de trabajo, sino fue despedido. Entonces, bueno, siempre revisar esas referencias, esos datos que están en los documentos. Obviamente usted estará pensando: ¿y cómo voy a revisar su título? Varias cosas. No, no se trata que revise todo, revise lo puntual, aquello que sí necesita. Y después de haber hecho esto, muchas organizaciones hacen examen médico, ¿no? No todas. Por eso esto no es un modelo a seguir al pie de la letra. Esto es algo que usted puede tomar, ¿sí?, como referencia para poder hacer una selección. ¿Por qué el examen médico? Hay muchas personas que ingresan a la organización y que pueden tener problemas físicos, problemas de salud. Entonces, por ejemplo, el caso de las mineras, lo que hacen es verificar que la persona que puede ingresar, ¿sí?, no tenga algún problema físico, algún problema de salud, algún problema patológico. Resultado de eso podríamos tener algún asunto legal más adelante, ¿no? Yo me enfermé acá trabajando, pero de repente no fue así, sino él ya estaba enfermo y lo que el trabajo hizo fue pues consolidar su enfermedad, ¿no? Después de haber hecho este examen médico, y hay muchas estrategias para hacer esto, usted puede pagar el examen médico, ¿no? Obviamente estará pensando: voy a pagar ¿de cuántos candidatos? Por eso, cuando usted tenga menos candidatos, si usted quiere pagar, si usted tiene alguna institución que trabaja ya con usted, alguna clínica, algún hospital, hágalo. Si no, también muchas empresas han pedido exámenes médicos básicos, ¿ya?, costeados por ellos mismos, por los candidatos. Y después viene una entrevista con el supervisor. ¿Por qué con el supervisor? Se dice que el supervisor conoce mucho más el trabajo. Y al conocer mucho más el trabajo, la función que este candidato a este puesto podría desempeñar, ¿sí?, es la idea de darle a cada uno un vistazo general y específico sobre su puesto, sobre lo que va a hacer, ¿no? Ya una entrevista con el supervisor o con el gerente que ellos tienen, después nos va a dar una descripción realista del puesto. En esa descripción realista, nosotros, si somos la empresa, ahora sí le vamos a decir que su sueldo no solamente consiste en un básico, ¿no?, sino también consiste en un sistema de bonos, de incentivos, de una forma, y se lo puede explicar usted de esta forma, cosa que ya no le dices puedes ganar hasta 2.000, sino acá le dices puedes ganar hasta 2.000 de esta forma. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, como dice, es una descripción realista del puesto, ya no es a nivel general, y es algo más específico. Acá estamos hablando de un número mucho más reducido de candidatos, no estamos hablando de 20, de 50, estamos hablando de 5 quizás, estamos hablando de 3, de 4, ¿sí?, o de 2 inclusive, ¿no? Esperemos que no lleguen ustedes hasta acá con 1. ¿Por qué? Porque la decisión de contratar es el punto final de todo este proceso. ¿Y quién se recomienda que tome la decisión? La persona con la que va a trabajar, ¿sí?, el ingresante. Es decir, el supervisor, puede ser el gerente, puede ser el jefe de esta persona, que tome la decisión. En ningún momento, si usted está trabajando en un departamento de recursos humanos o gestión del talento humano, vaya a tomar la decisión. Que tome la decisión la persona o las personas que están involucradas con el puesto que nosotros vamos a ocupar. Esta es una receta que, como las recetas, ¿sí?, puede usted hacer sus adaptaciones, puede hacer sus modificaciones. Lo único que le vamos a pedir es que siempre piense qué es lo más adecuado para el puesto que usted pretende ocupar, ¿sí? Muchas gracias, y esto ha sido pues el proceso de selección. Esperemos que sea
muy bueno.